Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel y el día de hoy les voy a enseñar a programar una lista doblemente ligada en C++. Antes de irnos con el código, les voy a explicar un poquito lo que es una lista doblemente ligada. Si vieron el video de la lista simplemente ligada, pues es muy parecida. Lo único que cambia es que en este caso, en vez de tener solo un ligado, va a tener dos para que sea en ambas direcciones. Para los que no vieron el video, pues una lista básicamente es una colección de elementos. Puede ser del tipo de dato que ustedes quieran. Puede ser una lista de enteros, una de strings, de chars, lo que ustedes quieran. Nosotros en el video vamos a programar una de enteros. Bueno, una lista ligada, al ligado se refiere a que los elementos van a estar ligados entre sí. En la simplemente ligada hay un ligado que va en la dirección del primero hacia el último, ¿ok? El primero está ligado con el segundo con el tercero con el cuarto, etcétera, etcétera, hasta llegar al último elemento. En una lista doblemente ligada hay dos ligados. Eh, por ejemplo, el primero está ligado con el segundo, pero a su vez el segundo está ligado con el primero de dirección de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Entonces, vamos viéndolo más como que un poquito gráfico para que lo entiendan mejor. Si digamos que este es mi elemento, tenemos, digamos que tenemos dos elementos. En la lista simplemente ligada teníamos un ligado que era hacia la derecha. En la lista doblemente ligada lo que vamos a tener es un ligado a la izquierda también, para tener en ambos sentidos ese ligado, ¿ok? Entonces el primero en la lista simplemente ligada no tenía nada a la izquierda, pero en este caso sí. Ah, y el último pues va a tener también uno hacia la derecha, ¿ok? Entonces esta es como que la principal diferencia entre estos dos tipos de listas. Y bueno, viéndolo ya de la parte de programación, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a crear dos clases. Nodo, que se refiere al elemento de nuestra lista, que tiene tres campos. ¿Ok? El campo dato, que es donde guardamos nuestro número, y tiene a anterior y a siguiente. Anterior es el que apunta al nodo anterior a él y siguiente es el que apunta al nodo siguiente de él. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a la clase lista y tenemos aquí, por ejemplo, tres nodos, vamos a tener sus ligados. El primero va a apuntar a null, ¿ok? Porque no tiene un nodo antes. El- y eso en su en su campo anterior. En su campo siguiente va a estar apuntando hacia el siguiente nodo, que es el segundo. El segundo en su campo anterior va a apuntar hacia el primer nodo. Y en su campo siguiente va a apuntar hacia el tercer nodo. El tercer nodo en su campo anterior va a apuntar al segundo nodo. Y en su campo siguiente va a apuntar a null, porque ya no hay más nodos, ¿ok? Entonces, esto es una lista doblemente ligada. Este, digamos, es su campo dato y aquí vamos a almacenar números. Digamos, aquí tiene un 3, un 10 y un 5. Aquí estos punteros los estamos viendo como que de forma gráfica con una flecha, pero en realidad cada uno de estos nodos tiene una dirección. 001, 002, 003, por poner un ejemplo. Entonces aquí lo que están almacenando en estos campos en realidad es aquí un null, aquí está almacenando el 002, que es el del siguiente nodo, aquí está almacenando el 001, que es el del nodo anterior, aquí está almacenando el 003, que es del siguiente, aquí 002, que es del anterior, y aquí null, ¿ok? Los voy a representar
como una flechita porque así es más fácil de entender el ligado en la lista, ¿ok? Pero digamos que gráficamente voy a representar el puntero así, pero en realidad lo que estoy haciendo es almacenar la dirección del nodo en uno de sus atributos. Ok, ya viendo un poquito la teoría, vámonos a pasar al código. Nos vamos a Visual Studio, le damos a crear nuevo proyecto, escogemos aplicación de consola, le damos siguiente y vamos a llamarlo lista doblemente ligada. Yo lo voy a guardar en mi escritorio, ustedes seleccionen la carpeta que ustedes gusten, le doy en crear y esto me va a crear un template con una aplicación de consola que nada más imprime un mensaje pues en la consola. Nosotros nos vamos a trabajar a partir de este template. Aquí lo importante son las dos carpetas que están aquí, header files y source files. ¿Ok? En header files vamos a tener nuestros archivos .h, que es donde nosotros vamos a declarar la estructura de nuestras dos clases. Y en source files vamos a tener ya la programación y la lógica ya de las funciones de esas clases. Entonces, vámonos con la primera clase, que es nodo. Vamos a darle clic derecho en header files, agregar una nueva clase y la vamos a llamar nodo. Le damos en crear y nos crea un .h y un .cpp. Entonces, ¿qué vamos a tener en clase nodo? Dijimos que vamos a tener tres atributos. Nuestro dato que vamos a almacenar, vamos a tener un puntero hacia un nodo que se va a llamar anterior y vamos a tener un puntero a un nodo que se va a llamar siguiente. Eso es en sus atributos privados. En la parte pública vamos a tener el constructor, al cual le vamos a pasar como parámetro el dato que queremos almacenar en el nodo. Esto nos va a servir para inicializar, cuando creemos un nuevo nodo, vamos a inicializarlo ya con su dato en una misma línea. Entonces, aquí nos hace falta una cosa, pero eso lo vamos a hacer hasta que creemos nuestra clase lista. Por lo pronto, vamos a nuestro nodo.cpp y vamos declarando nuestro constructor. En el constructor vamos a inicializar nuestros atributos. Dato va a ser igual al dato que nos pasan como parámetro. Anterior va a ser igual a null. Y siguiente va a ser igual a null. ¿Ok? Es básicamente todo. Aquí me va a marcar un error en los null porque tenemos que especificar que vamos a utilizar la librería IOStream. Y con eso ya debería de arreglarse. Entonces, ahora vamos a header files, le damos a agregar nueva clase y agregamos la clase llamada lista. Eso nos va a crear también un .cpp y un .h para lista. Antes de empezar con la estructura de lista, nos regresamos a nodo.h y aquí vamos a declarar clase amiga a lista de nodo. ¿Por qué? Actualmente estos atributos son privados. Quiere decir que no podrían acceder una clase externa a ellos. Y en lista vamos a necesitarlos. Entonces, lo que vamos a hacer es declarar a lista como clase amiga para que pueda acceder a ellos. Y eso sería todo para nodo. Entonces nos regresamos a lista.h y vamos a declarar los atributos aquí. Y bueno, algo que no les comenté en el pizarrón es que, vámonos a regresarnos, nosotros tenemos tres atributos en lista. Uno que se va a llamar primero, que hace referencia al primer nodo de nuestra lista. Y vamos a tener otro llamado último, que hace referencia al último nodo de nuestra lista. Esos dos son punteros a un nodo, ¿ok? Nos sirven como referencia para saber dónde inicia y dónde termina nuestra lista. Y vamos a tener otro que se va a llamar tamaño, que ese básicamente nos dice cuántos elementos hay en nuestra lista, ¿ok? Entonces,
Entonces vamos con nodo primero, nodo último y tamaño. Ok. Aquí nos está dando error porque no sabe lo que es un nodo. Tenemos que decirle que busque en la librería nodo.h. Después nos vamos a la parte pública. Aquí vamos a declarar el constructor y todas nuestras funciones que va a tener la lista. Una de ellas va a ser esta vacía, que básicamente va a retornar true si la lista está vacía. Vamos a tener a eh, obtener tamaño, por ejemplo. Retorna el número de elementos que tiene la lista. Dejen quito esto para que se vea completo. Vamos a tener inserta al inicio y va a aceptar un dato como parámetro que básicamente inserta un elemento al inicio de la lista. Vamos a tener inserta al final. También acepta un dato como parámetro. Este inserta un elemento al final de la lista. Vamos a tener inserta en posición, que este va a aceptar dos parámetros, el dato que se quiere ingresar y la posición donde se quiere ingresar. Después tenemos mostrar, que básicamente va a mostrar todos los elementos que tenemos en la lista. Vamos a tener a eliminar, que este va a ser entero, y va a eliminar la posición que le digamos. Entonces, elimina el elemento de la posición indicada. Vamos a tener a eliminar todo, por ejemplo, que básicamente elimina todos los elementos de la lista. Vamos a tener también obtener dato. Le vamos a pasar la posición como parámetro. Vamos a llamarlo post nada más para que sea una abreviación. Y este básicamente va a retornar el dato de la posición indicada. ¿Ok? Vamos a tener también ordenar, que básicamente ordena los elementos de la lista de menor a mayor. Y si mal no recuerdo, esos serían todos. Igual si me acuerdo en uno mientras vamos programando, pues ya lo vamos agregando, ¿ok? Entonces, esta ya es la estructura de nuestra lista. Ahora vamos a lista.cpp y primero vamos con el constructor. En el constructor simplemente inicializamos nuestros atributos. Entonces, primero va a ser igual a null, último va a ser igual a null y tamaño va a ser igual a 0. ¿Ok? Ahora vamos con esta vacía. Esta vacía, básicamente, hay dos formas de evaluar esto. Una es con tamaño. Si tamaño es igual a 0, quiere decir que está vacía. Entonces podemos retornar true. Y la otra es si primero y último es igual a null. Si son igual a null, entonces también podemos retornar true. Yo voy a utilizar tamaño. Entonces, si tamaño es igual a 0, retornar true. Con esto podemos retornar true o false dependiendo si hay o no elementos. Vamos con retornar tamaño. Aquí es bastante sencillo, simplemente hacemos un return de tamaño y listo. Ahora vamos con insertar al inicio.
Lo primero que hay que hacer es crear nuestro nuevo nodo, ¿ok? Entonces, nodo nuevo igual a new nodo y le pasamos el dato como parámetro y listo, así creamos nuestro nuevo nodo. Ahora bien, aquí hay dos casos que tenemos que tomar en cuenta. Uno es si la lista está vacía. Podemos utilizar nuestra función de está vacía. Si está vacía es básicamente porque no hay elementos. ¿Y qué pasa actualmente? Por ejemplo, si no hay elementos, primero y último es igual a null. Y si creamos un nuevo elemento, pues ese va a ser el primer y último elemento de nuestra lista, porque solo hay uno, ¿ok? Entonces, el nuevo elemento se tiene que convertir en el primero y en el último. ¿Cómo hacemos eso? Pues es básicamente así. Con esto, nuevo se va a convertir en el primer y último elemento de nuestra lista, ¿ok? Ahora bien, si no está vacía, ¿qué tenemos que hacer? Vámonos al pizarrón y vamos a dibujar una lista, por ejemplo, de dos elementos. Digamos que actualmente tenemos estos dos elementos. El último apunta a null, el primero apunta a null y ya estos apuntan uno con el otro, ¿ok? Este es el primero y este es el último. Entonces, tenemos que insertar al inicio. ¿Qué hacemos? Tenemos básicamente aquí a nuestro nuevo. Ya lo creamos, entonces digamos que ahorita está en el limbo. Lo que tenemos que hacer básicamente es primero apuntar nuevo hacia primero y después primero hacia nuevo. Entonces este null se va a ir y ahora va a apuntar hacia nuevo. ¿Ok? Así ya ligamos a estos dos nodos y nuevo ya está en la lista. Pero hay un asunto aquí. Primero dijimos que siempre hace referencia al primer nodo de nuestra lista. Pero como insertamos al inicio ya no es el primero. Entonces tenemos que moverlo hacia acá. ¿Ok? Entonces, recapitulando, el paso uno es ligar nuevo. Su campo siguiente va a ser igual a primero. Después es ligar primero con nuevo. Entonces, primero en su campo anterior va a ser igual a nuevo. Y por último movemos a primero. Entonces, primero va a ser igual a nuevo. ¿Ok? Básicamente son esos tres pasos los que tenemos que hacer. Entonces, nos vamos a Visual Studio. Nuevo en su campo siguiente es igual a primero. Después primero en su campo anterior es igual a nuevo. Ya tenemos el ligado, ahora vamos a mover a primero hacia nuevo. Entonces primero es igual a nuevo. Y básicamente es eso. Como ingresamos un elemento, entonces nuestro tamaño va a aumentar. Entonces ejecutamos tamaño más y con eso se incrementa en 1. ¿Ok? Entonces vamos ahora con inserta al final. Recibe dato como parámetro. Es muy parecido a inserta al inicio, entonces vamos a copiar y pegar. Nada más borramos esta parte de aquí. Aquí sí es donde cambia. Si está vacía pasa lo mismo. Como nuevo es el primer elemento y el último, porque es el único, pues nada más hacemos esto. Pero si hay elementos, nos vamos otra vez a la pizarra. Vamos a borrar esto. Entonces, ahora vamos a crear nuevo acá. Y qué es lo que tenemos que hacer es bastante parecido, nada más que los ligados ahora van a ser con último. Entonces, primero
nuevo en su campo anterior va a apuntar hacia último. Último, ahora lo vamos a ligar con nuevo. Entonces esta ligadura va a desaparecer y ahora va a ser último en su campo siguiente es igual a nuevo. Ya lo tenemos dentro de la lista, pero otra vez pasa lo mismo. Último ya no es el último de la lista, entonces lo tenemos que mover hacia acá. Entonces, recapitulando, primero ligamos nuevo en su campo anterior con último. Después, último en su campo siguiente lo ligamos con nuevo. Y por último, movemos a último hacia nuevo. ¿Ok? Y es básicamente esos tres pasos. Entonces nos vamos otra vez a Visual Studio. Ligamos nuevo en su campo siguiente con último. Después último en su... Ah, perdón, es anterior aquí. Último en su campo siguiente es igual a nuevo. Y por último movemos a último hacia nuevo. Y es básicamente todo. Así de sencillo. Ahora vamos con el insertar más difícil. Entonces, aquí lo primero que hay que hacer es una validación de posición, porque puede que el usuario ingrese a una posición inválida. Y aquí debería ser entero. No, no te creas. Sí, no, no, no. Entonces, ¿cuáles son las entradas inválidas de posición? Aquí hay dos formas de hacerlo. Yo, por ejemplo, siempre que recibo una entrada del usuario de una posición, lo hago iniciando desde el 1. Nosotros como programadores normalmente lo vemos que los índices inician desde el 0, pero los usuarios no tanto así, entonces a mí me gusta recibirlo desde iniciando en el 1, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Si posición es menor a 1 o si posición es mayor a tamaño más 1, ¿por qué tamaño más 1? Si tenemos, digamos, 5 elementos y el usuario pone que quiere ingresar en la posición 6, es válido porque lo que va a estar haciendo es agregar un nodo al final de la lista. Pero si nos pone 7, ahí ya no sería un válida porque solo tenemos 5 elementos. Entonces se está brincando una posición, digamos. ¿Ok? Entonces, si ingresa valores fuera de este rango, pues mostramos un mensaje de error. La posición ingresada es inválida. Después tenemos otra condición. Si posición es igual a 1, ¿qué es lo que pasa? Si posición es igual a 1 quiere decir que el usuario quiere ingresar al inicio de la lista. Y nosotros ya creamos una función que hace eso, entonces la podemos reutilizar. Se llama inserta al inicio. Y solo le pasamos el dato como parámetro. Si la posición es tamaño más 1, quiere decir que el usuario quiere ingresar al final de la lista y nosotros también ya tenemos una función que hace eso. Entonces reutilizamos nuestro inserta al final y listo. En cualquier otro caso quiere decir que el usuario quiere ingresar el elemento entre otros dos elementos ya existentes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos otra vez acá. Vamos a eliminar todo esto. Vamos a crear una lista nueva. Vamos a poner 4 elementos. Este apunta a null. Este apunta hacia acá. 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 Y este apunta hacia null. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos si el usuario quiere insertar entre dos elementos? Digamos que en esta posición, que sería la 3.
Pues bueno, digamos que este es nuestro nuevo elemento. Este es nuevo. No podemos simplemente ligar directamente porque actualmente no tenemos una referencia hacia estos nodos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que posicionar un puntero, lo vamos a llamar auxiliar, en este nodo, uno antes de la posición donde se quiere ingresar. Queremos ingresar en la posición 3. Pues el aux lo tenemos que posicionar en la posición 2. ¿Para qué? Porque así, teniendo acceso a este, ya podemos acceder a este también. Porque este básicamente es aux en su campo siguiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí el orden del ligado es muy importante. ¿Ok? No podemos primero, por ejemplo, ligar aux hacia nuevo. No podemos hacer esto, por ejemplo, porque ya estaríamos perdiendo toda esta parte de acá. Porque ya quitamos el ligado siguiente. ¿Ok? Entonces, el orden aquí importa mucho. Lo primero que tenemos que hacer es ligar a este con nuevo. ¿Y cómo hacemos eso? Pues básicamente, por ejemplo, nuevo, ligarlo hacia este, pues sería nuevo en su campo siguiente va a ser igual a auxiliar en su campo siguiente. ¿Cómo ligamos a este en su campo anterior con nuevo? Pues bastante simple. Auxiliar en su campo siguiente en su campo anterior va a ser igual a nuevo. Ya que tenemos ligados ahora sí a estos dos, ya no podemos perder la referencia a toda esta parte de la lista. Entonces, ahora sí ya podemos proceder con los ligados de aux. Entonces, ligamos este con este, pues es básicamente aux en su campo siguiente va a ser igual a nuevo. Y nuevo en su campo anterior va a tener que ligar a aux, ¿ok? Entonces, nuevo en su campo anterior va a ser igual a aux. Así ya hacemos los cuatro ligados y este ya va a estar insertado en la posición que queremos. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo posicionamos a aux en esta posición? Pues es sencillo con un ciclo. Nosotros vamos a empezar desde el primer, este es nuestro primero. Empezamos desde aquí y recorremos hasta llegar una posición antes de la posición ingresada, ¿ok? Entonces, vamos a la programación. Lo primero es crear nuestro nuevo nodo. No lo hemos hecho todavía. Entonces, nodo nuevo igual a new nodo y le pasamos como parámetro el dato. Después creamos nuestro aux, que es el que nos va a ayudar con el ligado. Dijimos que va a empezar en primero, en el primer nodo de nuestra lista, entonces lo igualamos a primero. Con un ciclo vamos a moverlo hacia una posición antes de la que ingresaron. Entonces, i int i igual a 0 y menor a posición menos 2 y más más. ¿Por qué menos 2? Uno de estos dos es porque estamos empezando desde el 0 y nosotros dijimos que el usuario va a verlo desde la posición 1, entonces a eso le quitamos 1. La otra es porque queremos que aux esté en una posición antes de la que pasaron como parámetro, entonces ahí le quitamos otro, por eso son menos 2, ¿ok? Entonces, con esto ya básicamente se va a posicionar auxiliar un nodo antes de donde queremos ingresar. Y ahora sí continuamos con el ligado. Dijimos que primero nuevo lo tenemos que ligar con el siguiente de aux. Entonces nuevo en su campo siguiente es igual a aux en su campo siguiente. Después el anterior de ese nodo va a estar ligado nuevo. Entonces sería aux en su campo siguiente, en su campo anterior va a estar ligado a nuevo.
Y ahora sí, ya podemos ligar a aux con nuevo. Entonces, aux en su campo siguiente va a ser igual a nuevo. Y nuevo en su campo anterior va a ser igual a aux. Y así ya tenemos nuestros cuatro ligados. Y ya insertamos en la posición deseada. Aquí nos falta nada más aumentar tamaño, porque acabamos de ingresar un nuevo elemento. Ok, entonces, ¿qué sigue? Vamos con mostrar. En mostrar es bastante sencillo, lo único que tenemos que hacer es recorrer nuestra lista y cada que recorramos un nodo, mostramos su dato y es así de simple. Entonces, creamos nuestro auxiliar, que es el que nos va a ayudar a recorrer la lista. Lo posicionamos en el primer nodo con un ciclo, mientras que aux sea diferente de null, auxiliar va a seguir recorriendo, ¿ok? Y aquí vamos a mostrar el dato de aux. std en L. Ok. Bueno, aquí, por ejemplo, puede confundirles un poquito esto de aux en su campo siguiente, aux diferente de null. Pero para dejarlo más claro, esto es como si fuera un for. Si nosotros vemos un for para recorrer un arreglo, nosotros tenemos, por ejemplo, esto. Y menor a el tamaño del arreglo y más, ¿no? Entonces, esto básicamente es el equivalente a esto, pero en punteros. ¿Por qué? Por ejemplo, int i igual a 0, esto lo hicimos acá. Int i 0 es para posicionar el índice en la primera posición de nuestro arreglo. Y es lo que estamos haciendo acá. Primero es nuestro primer elemento de la lista, entonces simplemente aux es como si aux fuera nuestro i, en este caso, ¿ok? Aux ahora está en el primer nodo de nuestra lista. Ahora, ¿a qué se refiere esta parte de aquí? Es esto de acá. Nosotros podríamos hacerlo fácilmente con un índice y con el tamaño. Eso podríamos hacerlo. Pero también nosotros dijimos que podemos indicar cuál es nuestro último nodo, porque termina en un null. El último nodo siempre, su campo siguiente va a ser un null. Entonces podemos simplemente decir que recorra hasta que aux sea igual a null. Cuando sea igual a null se va a romper el ciclo y va a dejar de recorrer. Entonces, digamos que esto es más sencillo. Porque si lo hacemos con el tamaño, el atributo de tamaño, tendríamos que declarar también un contador que estuviera aquí contando. Entonces, digamos que esto es más sencillo. Y el i++, lo único que hace es aumentar el índice. Y eso lo hacemos aquí. Con aux igual a aux en su campo siguiente, es básicamente lo mismo. Es como si tuviéramos i igual a i+1. Digamos que esto es equivalente a esto. ¿Ok? Entonces es muy simple en realidad cómo movernos en una lista con punteros. Ahora nos vamos con obtener dato. Recibe una posición. Aquí hay que tener, esta de retorno un entero. Hay que tener la misma validación de las posiciones. Bueno, no la misma, aquí cambia un poquito porque aquí tenemos que quitarle este +1. Aquí sí tiene que ser desde 1 hasta el tamaño, no puede ser +1. Si le damos, por ejemplo, si tiene 5 elementos, si le damos un 6, no debería de ser válido porque no nos va a retornar ningún dato en esa posición. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a retornar un -1, por ejemplo. Y si es válida la posición, pues lo que tenemos que hacer es algo parecido a lo que hicimos con el insertar en posición. Nos podríamos hasta copiar esto. ¿Cuál es la diferencia aquí? En insertar en posición nosotros movíamos a aux un nodo antes de donde queríamos ingresar.
En este caso queremos moverlo en la posición que nos están especificando, entonces le quitamos un 1 aquí. Esto ya debería de posicionar a aux en la posición que nos pasaron como parámetro. Entonces, lo único que queda es retornar a aux en su campo dato. ¿Ok? Y sería básicamente todo. ¿Qué sigue? Básicamente sigue eliminar. Este retorna un entero y recibe la posición. También aquí, como recibimos posición, pues hay que validar también lo mismo. ¿Ok? Entonces copiamos esa parte del código y ya la pegamos. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer aquí? Igual es básicamente posicionar aux. Bueno, en este caso tenemos que tener de hecho dos auxiliares. Vámonos al pizarrón para explicarlo más gráficamente, porque este sí está un poquito más complicado. Si digamos que yo tengo cuatro elementos. Ahorita no voy a dibujar las ligaduras para hacerlo rápido, pero digamos que yo quiero eliminar la posición 3, que sería esta. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a tener que tener dos auxiliares. Uno que apunte hacia el elemento que queremos eliminar y otro que apunte en el nodo anterior. ¿Por qué? Pues básicamente nosotros no podemos simplemente eliminarlo directamente porque se perdería toda la parte de la derecha de la lista por las ligaduras. Entonces tenemos que simplemente que aux apunte hacia este nodo y que este nodo apunte hacia aux. ¿Ok? Como ya digamos que aquí estamos aislando a este elemento, a aux2. Cuando lo aislemos, como este ya está ligado, ya no vamos a perder la referencia. Entonces ya podemos eliminarlo. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo primero es mover a estos dos aux a las posiciones, que ya hemos hecho algo parecido. Y después es trabajar con los ligados, que también ya lo hemos hecho. Entonces es nada más como reutilizar procesos que ya hemos hecho. ¿Ok? Entonces, vámonos a Visual Studio. Vamos a crear a nuestros dos auxiliares. Aux primero, vamos a posicionarnos en primero. Y podemos hacer esto. Es así. Ok. Bueno, me parece que el asterisco también se tiene que repetir. Ok. Pueden hacer eso o pues simplemente para no confundirse hacer esto y ya. Ok. Ok. Entonces ya tenemos nuestros dos aux. ¿Qué tenemos que hacer? Pues básicamente un for como ya lo habíamos hecho antes. De hecho podemos copiar este de aquí. Este sí es menos uno porque aux2 tiene que quedar en el que queremos eliminar. ¿Ok? Entonces aquí es aux2 y aux tiene que quedar una posición antes. Entonces aquí lo que vamos a hacer es esto. ¿Qué va a pasar? Ahorita los dos están en primero, por ejemplo. Entonces aquí aux es igual a aux2, pues se va a seguir quedando en primero. Pero después aux2 se va a mover al siguiente. Entonces aux ahora es el primero y aux2 es el segundo. Entonces en el siguiente ciclo, aux va a ser igual a aux2. Quiere decir que aux se mueve al segundo nodo. Pero ahora aux se mueve al siguiente, entonces aux va a quedar en el segundo y aux2 en el tercero. Entonces así se están moviendo uno detrás de otro. Y se van a parar hasta que aux2 llegue a la posición que queremos eliminar. Ya que tenemos posicionados a esos dos aux, pues ahora sí trabajamos con los ligados. Dijimos, por ejemplo, que aux en su campo siguiente tiene que ser igual a aux2 en su campo siguiente. ¿Ok? Es por ejemplo esta parte.
Este ligado de aquí es eso, ¿ok? Este de aquí. AUX en su campo siguiente es igual a AUX2 en su campo siguiente es este ligado. Y después tenemos que hacer AUX2 en su campo siguiente, que es este. Este es AUX2 en su campo siguiente. Entonces tenemos que hacer AUX2 en su campo siguiente en su campo anterior es igual a AUX y es este ligado de aquí. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos al código. AUX2 en su campo siguiente en su campo anterior es igual a AUX. Y ahí ya aislamos a AUX2, ya lo podemos eliminar. Entonces delete AUX2. Es importante que lo eliminemos así porque cada que creamos un nuevo nodo estamos reservando espacio en memoria, estamos usando espacio en memoria. Entonces con este delete básicamente liberamos esa memoria. Ahora bien, nosotros tenemos que retornar el dato que eliminamos. Entonces aquí podemos guardarlo antes de eliminarlo podemos guardarlo en una variable temporal, AUX2 en su campo dato, y ya que eliminamos ahora sí lo retornamos. Y básicamente es el eliminar. Ahora vámonos con eliminar todo. Aquí básicamente lo que tenemos que hacer es ir recorriendo nuestra lista uno por uno, así como el de mostrar, pero en vez de mostrarlo vamos a ir eliminando un nodo. ¿Ok? Vamos a necesitar un auxiliar para recorrer, que comience en primero, pero en este caso el que va a estar recorriendo la lista no va a ser aux, va a ser primero. Entonces, mientras que primero sea diferente de null, primero va a ser igual a primero en su campo siguiente. ¿Por qué primero? Porque dijimos que primero siempre no es necesario, pero para seguir como que las reglas de la lista, primero siempre tiene que ser el primer nodo de la lista. Entonces, si vamos a estar eliminando, pues no vamos a eliminar a primero porque ahí ya digamos que se va a perder esa regla. Entonces lo que hacemos es aux lo posicionamos en primero, primero se mueve y ya que aux está aislado o que primero ya se recorrió, ya podemos eliminarlo. Y va a ser eso hasta que acabe la lista. Para cuando acabe ya podemos hacer que último apunte a null, solo por si las dudas, porque a ese no lo movimos en toda la lista, entonces nada más hacemos que apunte null. Podemos guardar en un temporal el tamaño, porque en esta función tenemos que retornar el número de elementos eliminados. ¿Ok? Entonces, tamaño lo volvemos 0 y retornamos a tmp. Eliminamos todo, entonces sí tenemos que reiniciar a tamaño aquí. Y esto me recuerda a que en eliminar nos faltó disminuir a tamaño. ¿Ok? Nos faltó disminuirlo en 1. Eliminamos un elemento, entonces lo disminuimos en 1. Ok, entonces, bueno, ya tenemos nuestro eliminar todo. ¿Qué sigue? Si mal no recuerdo, sigue ordenar. Ya programamos todas estas. Ok, sigue ordenar. Para el ordenar vamos a utilizar un algoritmo muy sencillo que se llama burbuja, método de burbuja. No es el más eficaz, pero este sirve como ejemplo. Ustedes pueden utilizar el método que ustedes gusten. O si quieren que les enseñe un método, pues ya me ponen en los comentarios y lo programamos. Entonces, ¿cómo funciona el ordenar? Vamos dibujando aquí unos elementos para ordenar. Unos 3 elementos. Para que no nos lleve tanto explicarlo en el pizarrón. Digamos que tenemos aquí un 3, aquí un 1 y aquí un
2. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, aquí necesitamos dos ciclos anidados, uno que mueva un auxiliar, el otro va a mover otro auxiliar diferente. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a tener un auxiliar aquí en el primer nodo y vamos a tener otro en el siguiente nodo de auxiliar. Aquí vamos a comparar los dos valores de los dos nodos. Si el valor de aux es mayor al valor de aux 2, tenemos que hacer un intercambio. ¿Ok? Y si no, pues no hacemos nada. Entonces comparamos. 3 es mayor a 1. Sí. Ah, pues entonces intercambiamos. Entonces vamos borrando este. Y vamos borrando este. Y este ahora se convierte en 1. Y este se convierte en 3. Ya que intercambiamos, el aux2 se mueve al siguiente nodo. Entonces aquí ya no está. Se mueve hacia acá. Y comparamos. En este caso, aux es menor que aux2, entonces no hacemos nada. Ya que aux2 termina de recorrer la lista, aux se mueve uno hacia adelante y aux2 se posiciona un nodo después que aux. Entonces se queda aquí y compara otra vez. Aux es mayor a aux2, sí. 3 es mayor que 2, entonces hace otro intercambio. Entonces aquí ya vamos a tener un 2, aquí vamos a tener un 3. Y pues básicamente aquí ya van a terminar de recorrer la lista y ya está todo ordenado. Entonces aquí termina. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer eso en programación. ¿Cómo lo hacemos? Primero declaramos nuestros dos nodos, aux y aux2. Esto es para pura inicialización, en realidad no importa tanto este porque ahorita lo vamos a estar cambiando. Entonces el primer ciclo va a ser para aux y va a ser mientras que aux en su campo siguiente sea diferente de null. Y aquí vamos a posicionar a aux2 un nodo después que aux. Entonces aux va a ser igual a aux2, va a ser igual a aux en su campo siguiente. Y después tenemos el ciclo para aux2. Mientras que aux2 sea diferente de null. Y aquí ya tenemos la comparación. Entonces dijimos que si aux en su campo dato es mayor a aux2 en su campo dato, intercambiamos. Aquí tenemos que hacer una variable temporal, no podemos intercambiar directamente. Tenemos que guardar temporalmente uno de los datos para no sobreescribirlo. Entonces, por ejemplo, guardamos el dato de aux. Ya que lo guardamos, ya podemos sobreescribir en aux. Entonces, aux en su campo dato ahora va a ser igual a aux2 en su campo dato. Y ya que intercambiamos aux2, ya podemos sobreescribir en él. Entonces, temporal se guarda en aux2. Aquí aux2 va a ser igual a aux2 en su campo siguiente para que se vaya moviendo entre cada nodo. Y aquí lo mismo para aux. Y eso debería ser la magia, básicamente, ¿ok? Estos son todas nuestras funciones. Entonces, solo quedaría probarlas, básicamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lista doblemente ligada.cpp y vamos a crear un menú, ¿ok? Vamos a borrar esto de aquí.
Lo primero que hay que hacer es incluir la librería de nuestra lista para poder utilizarla. Después vamos a crear una nueva lista aquí. Y también vamos a tener una variable entera que nos va a servir para elegir una opción del menú. Aquí vamos a guardar la opción que elija el usuario. En un ciclo, mientras que OPC sea diferente de... necesitamos ver cuántas funciones tenemos para ver cuántas opciones vamos a tener. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Son 9 funciones. Entonces aquí, mientras que sea diferente de 10, vamos a limpiar la consola aquí para que cada vez que se muestre el menú, pues se limpie y se vea como que una sola pantalla y no se esté escribiendo todo hacia abajo. Y aquí vamos a empezar a poner nuestro menú. Opción 1 va a ser inserta al inicio. Aquí me va a marcar un error porque necesito el std aquí. Para evitarme el std en todos los coutts, voy a utilizar un namespace std y eso me quita el error. La segunda sería inserta al final. Después sería inserta en posición. Después sería eh, mostrar. Después sería el 5 obtener dato. Después tendremos a eliminar. Eliminar. Después tenemos a eliminar todo. Y tenemos también a ordenar. Me hace falta una función a la de tamaño, ¿cierto? Eh, 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 Vamos a poner tamaño aquí. Obtener tamaño. Y vamos a mover uno este, ¿ok? Ordenar. Y tenemos por último 10 salir. Vamos a hacer un salto de línea. Y vamos a mostrar un mensaje para que el usuario elija la opción. Entonces, elija la opción deseada. Y vamos a meter la opción en OPC. Vamos a limpiar otra vez consola para que cada que elija una opción se, se limpie el menú y solo se vea pues los resultados de esa opción. Vamos a hacer un switch con OPC. El caso 1 dijimos que va a ser inserta al inicio, entonces tenemos que pedirle al usuario el dato que quiere insertar. Sein dato, vamos a guardar en dato y sería todo. Va a ser muy parecido al caso 2, entonces copiamos, pegamos, cambiamos aquí por 2. Ah, bueno, aquí me faltó lista y llamamos a insertar al inicio y le pasamos a dato como parámetro. Aquí llamamos a lista, inserta al final. Después tenemos a inserta en posición. Aquí vamos a tener a dato, pero también
tenemos que pedir la posición. Entonces podemos copiar esto y nada más cambiar el mensaje. Ponemos aquí la posición donde quiere insertar. Aquí sería pos. Y pues nada más llamamos a nuestra función de inserta en posición y le pasamos el dato y la posición. Después tenemos el caso 4. Ese es el mostrar, ok. Entonces, en el mostrar, pues es nada más. Ah, bueno, aquí hay que tener una validación. Si la lista está vacía, mostramos un mensaje que diga, pues que la lista está vacía. Y si no, pues ahora sí, entonces podemos poner lista de elementos y llamamos a nuestra lista mostrar. El caso 5 es el de obtener tamaño. Aquí nos está dando un error. Ah, no, se volvió loco el Visual Studio. Ok, dijimos que es obtener dato. Aquí lo primero es tener esta validación también, porque no tiene sentido que llamemos a la función si la lista está vacía. Entonces lo que hay que preguntar es la posición. Vamos a copiar nuestro mensaje. Falta aquí declararlo. Vamos a guardar el dato aquí y va a ser lista y su función obtener. Ah, es obtener tamaño, ¿verdad? Sí, cierto. Estaba confundiéndome con obtener dato, pero entonces aquí técnicamente no sería necesario esto, porque pues simplemente si no hay elementos en la lista, pues nos va a retornar un 0 y eso pues sí podemos mostrarlo. Entonces, por ejemplo, hay eh, tamaño, elementos en la lista. Ese será nuestro mensaje. Y el caso 6, ahí sí tenemos que pedir, bueno, tenemos que tener la validación primero si está vacía. Y pedimos la posición. Y guardamos en dato el resultado de obtener dato. Le pasamos como parámetro la posición. Entonces aquí dijimos que si metían una posición inválida, nos retornaba un -1. Entonces comparamos, si dato es igual a -1, mostramos un mensaje que diga la posición ingresada es inválida. Y si la posición es correcta, pues entonces podemos mostrar el dato en la posición pos es dato. Podemos mostrar este mensaje. Y después nos vamos por el caso 7. El caso 7 es el de eliminar. Eliminar nos pide una posición, entonces podemos copiar esto de aquí. Ah, bueno, tenemos que copiar también la validación de si está vacía. Entonces, copiamos todo eso. Y aquí, pues pasa lo mismo. Podemos... bueno, llamamos a nuestro lista eliminar. Y le pasamos la posición como parámetro. Y pasa lo mismo. Si dato es igual a -1, mostramos
la posición ingresada es inválida. Y si no, pues mostramos un mensaje que diga el dato fue eliminado. ¿Ok? Y es básicamente nuestro eliminar. El caso 8 es eliminar todo. Aquí lo único que vamos a tener es la validación de si está vacía. Y básicamente ya vamos a a nuestra función. Retorna el número de elementos eliminados, entonces lo guardo en la variable eliminados. Y muestro un mensaje que diga tantos datos fueron eliminados. El caso 9 es el de ordenar. Entonces podemos, por ejemplo, llamamos a nuestra lista ordenar. Ah, bueno, tenemos también nuestra validación de vacía. Si está vacía, pues ¿para qué llamamos la función? Entonces aquí ahora sí la llamamos. Y vamos a mostrar nuestra lista ya ordenada aquí mismo. Podemos poner nuevo orden, dos puntos, y aquí podemos llamar a nuestra lista mostrar. Y eso nos mostraría ya los números ordenados. El caso 10 es el de salir, entonces no tiene caso que lo programemos. Y después del switch vamos poniendo dos saying gets. Esto nos va a servir para que en cada que elijamos una opción se quede ahí hasta que le demos un enter. Entonces vamos probando este código. Aquí tenemos la consola. Debería de mostrarnos el menú. Ahí está. Ok. Entonces, este es el menú. Si yo le doy mostrar ahorita mismo, como no tengo elementos, debería de mostrarme un error. Dice que la lista está vacía. Igual con obtener, bueno, obtener tamaño dijimos que sí nos iba a mostrar el número de elementos. Dice que hay 0. El dato sí me debe de arrojar está vacía. Eliminar igual. Eliminar todo igual. Y ordenar igual. Pues está correcto hasta ahorita. Ahora vamos a insertar. Vamos a insertar en inicio. Vamos a insertar un 10. Y vamos a mostrar. Dice que hay un 10. Vamos a insertar al inicio un 3. Mostramos y el 3 está antes que el 10. Está bien. Vamos ahora a insertar al final. Vamos a insertar un 5. Mostramos y el 5 está al final. Está bien. Vamos a probarlo otra vez. Vamos a mostrar un 8 al final. Está bien. Ahora vamos con insertar en posición. Vamos a insertar un 100 en la posición 3, por ejemplo. Mostramos y el 100 está en la posición 3. Está correcto. Vamos a hacer una inserción en la posición 1 para ver que sí se ingrese al inicio de la lista. Por ejemplo, vamos a ingresar un 99 en la posición 1. Mostramos. Si se ingresó. Ahora vamos con uno al final. Por ejemplo, son 2, 4, son 6 elementos. Si le digo que inserte en la posición... Ay, tengo mala memoria, perdóname. 2, 4, 6. Si le digo que inserte en la posición 7, debería de ingresar al final. Entonces, digamos que sería un 15 en la posición 7. Mostramos. Y si lo puso. Ahora vamos a intentar con una posición inválida. Por ejemplo, un 100 en la posición 10. Y me dice que la posición ingresada es inválida. Esto está correcto. Ahora bien, obtener tamaño. Si mostramos, si contamos son 2, 4, 6, 7 elementos. Entonces, tamaño, la opción 5 dice que hay 7 elementos. Está correcto. Después en obtener dato, si le digo por ejemplo que quiero el 3,
me debería de retornar un 10. Entonces 6 en la posición 3 dice que el dato en la posición 3 es 10. Esto está correcto. Después nos vamos a eliminar. Vamos primero, antes de eliminar, vamos a ejecutar el de ordenar. Ahorita el orden está pues disparejo, no está ordenado, ¿ok? Debería de retornarnos 3, 5, 8, 10, 15, 99 y 100. Entonces, si me voy a ordenar, dice que el nuevo orden es 3, 5, 8, 10, 15, 99 y 100. Entonces está correcto, ¿ok? Ahora nos vamos a eliminar. Si nos vamos aquí y eliminamos la posición 3, sería el 8. Entonces, 7. Queremos eliminar la posición 3 y nos dice el dato 8 fue eliminado. Y si mostramos, efectivamente el 8 ya no está en la lista. Entonces está correcto. Vamos a calar eliminando el primero. El dato 3 fue eliminado. Mostramos. Y ahí tronó. Vamos viendo por qué. Si nos vamos a la función de eliminar. Aquí está el problema. Nosotros, se me olvidó comentar algo aquí. En eliminar tenemos dos casos que tenemos que considerar. Aquí nada más estamos tomando el caso donde la posición sea incorrecta y en cualquier otro caso eliminamos, pero no debería de ser así. ¿Ok? Aquí necesitamos el caso en el que posición sea igual a 1 y el caso también en el que posición sea igual a tamaño. O sea, cuando quieren eliminar el primer elemento y el último elemento. ¿Ok? ¿Por qué? Ahora, actualmente estamos eliminando directamente los nodos. Entonces quiere decir que como intenté eliminar el primero, lo eliminé sin mover el atributo de primero y se perdió la referencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues es bastante sencillo. Cuando queramos eliminar el primero, lo único que tenemos que hacer es tener un auxiliar en la posición de primero. Después a primero lo movemos al siguiente nodo y ya aislamos al nodo que queremos eliminar. Entonces ya lo eliminamos. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Primero creamos nuestro auxiliar. Lo posicionamos en primero. Después primero se va a mover para que cuando eliminemos no lo eliminemos a él. Entonces lo pasamos hacia siguiente. Ya que lo pasamos a siguiente ya podemos eliminar a aux. Ahora bien, tenemos que retornar el dato que eliminamos. Entonces lo guardamos en temporal antes de eliminarlo y lo retornamos aquí. Y también nos falta disminuir tamaño porque acabamos de eliminar un nodo. Algo parecido sucede con el último nodo. Nada más que en vez de moverlo hacia el siguiente, lo movemos hacia el anterior, ¿ok? Entonces es muy sencillo. Entonces necesitamos nuestro aux posicionado en último. Después último lo ponemos a salvo en el nodo anterior. Ya que lo pusimos a salvo ya podemos eliminar. Entonces eliminamos a aux. Pero pasa lo mismo, tenemos que retornar nuestro dato, entonces lo guardamos en una variable temporal y lo retornamos acá. Y también a tamaño lo disminuimos. Esos básicamente son los dos casos que se nos pasaron. ¿Ok? Eh, bueno, entonces vamos a ejecutarlo otra vez. Ok. Vamos insertando nodos para volver a eliminar. 5, 3, 10, 50, 40. Ya tenemos aquí 4, 5. 5 elementos. Ok, entonces
Vamos eliminando el primero para ver que ahora sí ya no truene. Entonces eliminamos uno. Dice que fue eliminado. Mostramos. Y ahora sí ya no tronó. Eso está perfecto. Ahora vamos con la validación del último. Si le damos en 4, si eliminamos en 4, perdón, fue sin querer. Si eliminamos el 4, nos vamos a 7. Eliminamos el 4, dice que fue eliminado y ahí tronó. Ok, hay que ver por qué. Vamos a eliminar. Se supone que eliminamos este. Se supone que deberíamos de entrar en este caso. Entonces, ¿qué pasó ahí? Vamos poniendo... Esto es bueno porque así les puedo mostrar cómo debuguear un error. ¿Ok? Entonces voy a poner un breakpoint aquí. Voy a correrlo. Voy a insertar unos cuantos valores. Ya tengo aquí 4, entonces voy a decirle que elimine el 4. Debería de entrar en ese breakpoint. Entonces le doy en 7. Le digo que elimine el 4. Ya entró en mi breakpoint. Aquí estoy. El tamaño, la posición es 4. Entonces, último. Si nos fijamos en último, ahorita es el 5. En este ya lo movimos al anterior, entonces es 3. Se supone que guardamos aquí a TMP. Aquí eliminamos. Aquí lo que podría estar pasando seguramente es esto. Si se fijan aquí todavía tiene a siguiente. Cuando ya eliminamos al último, entonces debería de tener un null. Entonces probablemente sea por eso. Entonces vamos probando esto. Vamos quitando esto. Después de eliminarlo, o bueno, puede ser en cuanto lo movemos, podemos decir que último en su campo siguiente va a ser igual a null. ¿Ok? Y en este también vamos a hacer lo mismo. Primero, pero aquí en su campo anterior. En su campo anterior es igual a null. Y aquí no es necesario, solo es necesario en estos dos casos, según yo. Entonces, vamos otra vez ejecutando. Vamos a ver si ese era el error. A lo que vi en el debugueo, sí parecía ser el error. Entonces, vamos ingresando números. Unos 4 números. Ya tenemos aquí los 4 números. ¿Ok? Entonces, elimino el 4. Dice que fue eliminado. Y si muestro, ahí está. Ya ahora sí funciona correctamente. Entonces, ese era el problema nada más. Cuando eliminamos, recuerden que el último nodo siempre su campo siguiente tiene que ser null. Ahí como yo no, después de eliminar el último, no le dije que su siguiente era null, creyó que todavía tenía un nodo al final. Entonces cuando lo recorrimos, trató de recorrer hasta ese nodo que ya no existía y mostrar el dato, por eso otro no. Entonces, la única función que falta sería la de eliminar todo. Todos los demás ya las validamos. Entonces le damos en eliminar todo. Dice que fueron eliminados 3. Muestro y me dice que está vacía. Entonces eso está perfecto. Si voy a tamaño, me dice que hay 0 elementos. Entonces está ya correcto todo. ¿Ok? Cierro mi consola. Y bueno, eso sería todo por la lista doblemente ligada. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia, pueden ponerla en los comentarios del video. Voy a subir este código a GitHub y voy a dejar el link en la descripción para que puedan checarlo. Y pues nos vemos en un
en un nuevo video. Hasta luego.